Bueno, muy bien, parece que ya estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Muchas gracias a todos los fieles seguidores que se conectan los domingos a las 7 p.m. a nuestra cita obligada. Todos los domingos nos conectamos a hablar de un libro que tiene el potencial de cambiarnos la vida. La verdad, ese es el objetivo del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Yo siempre digo que cada vez que uno lee un libro, uno es una persona nueva después de terminarlo. Y bueno, en este club de lectura ya hemos leído, imagínense ustedes, este es el libro número 123, si la memoria no me falla. 123 semanas llevamos leyendo un libro distinto. Ha sido un viaje espectacular, un viaje lleno de aprendizajes poderosísimos. Entonces, pues nada, yo les agradezco por su tiempo, por su compañía y vamos a tratar de que este sea un espacio bien interesante el de esta noche. Hoy vamos con un libro que me encantó, la verdad. Hoy vamos con Sin Límites de Jim Kwik, Limitless en inglés de Jim Kwik. De una vez lo vamos a poner acá, el título del libro se llama Sin Límites en español de Jim Kwik. Listo, y voy a dejar piñado acá el nombre y el título del libro para las personas que se están conectando. Hoy vamos a hablar del poder de la mente, vamos a hablar de un montón de estrategias que nos entrega este libro para fortalecer nuestra mentalidad, para crear hábitos poderosos que nos ayuden a pensar más rápido, a aprender cosas, a tener una mejor salud. En general a tener una mejor vida. El libro de hoy se trata de tener una mejor vida y de eso vamos a hablar bastante hoy. Pero antes que nada, empecemos como siempre a hablar un poquito del autor y cómo llegué a este libro. ¿Quién es Jim Kwik? Bueno, pues a Jim Kwik lo conocí por una de esas promociones que le llegan a uno en Instagram y en redes sociales sobre un curso de lectura rápida que por obvias razones me llamó mucho la atención. La promesa de valor del curso de Jim Kwik era que uno podía triplicar o cuadruplicar la velocidad a la que uno lee y pues obviamente terminé haciendo el curso de Speed Reading de lectura rápida de Jim Kwik. Y bueno, aquí de una vez les digo si funciona o no funciona. A mí me funcionó bastante. Yo hoy en día podría decir que casi tripliqué la velocidad a la que soy capaz de leer y de comprender, que obviamente es lo importante. Leer más rápido, pero también aprender y entender lo que uno va leyendo. Pero lo más chévere que me dejó ese curso es la posibilidad de escoger al ritmo al que uno quiere leer, ¿no? Entonces hay cosas, hay libros, hay noticias, hay periódicos que yo los leo muy rápido. Y hay libros que no necesariamente los tengo que leer rápido. Si estás leyendo filosofía, si estás leyendo una novela, si estás leyendo literatura, pues no necesariamente tienes que afanarte y leer lo más rápido posible, sino que puedes tomarte el tiempo de pronto de disfrutar un poquito más el libro y leerlo a la velocidad que quieras. Pero dicho esto, pues hablemos un poco de la historia de Jim Kwik, porque Jim Kwik cuando era niño tuvo un accidente en el colegio. Resulta que en su colegio estaba un día estudiando y hubo un incendio o una emergencia de incendio. Entonces a los niños los empezaron a evacuar y Jim Kwik estaba parado en una silla y un niño de chistosín le corrió la silla, él cayó de cabeza, perdió la conciencia, se levantó en un hospital. Y cuenta su madre, y pues cuenta Jim Kwik en el libro, que pues desde entonces él nunca volvió a ser el mismo. Él era un niño extrovertido, era un niño juguetón, era un niño alegre, y después de ese accidente se volvió un niño tímido. Le tocó volver a aprender a aprender muchas de las cosas que ya había aprendido, volver a aprender a leer, volver a aprender a hablar. Fue un accidente bastante grave. Y dice su madre que desde ese momento pues él nunca volvió a ser el mismo, se volvió una persona súper retraída, súper tímida, odiaba hablar en público, no podía aprender, se le dificultaba aprender cosas, poner atención en clase,
para él era imposible concentrarse, mantener el foco, no tenía confianza, perdió la confianza y vivió toda su vida así. Pues por lo menos los primeros años de su vida, todo el colegio, hasta entrar a la universidad le costó muchísimo aprender. Todos sus profesores creyeron que él tenía problemas de aprendizaje, que no era lo suficientemente inteligente, que no iba a llegar lejos en la vida. Y él aún así logró entrar a una universidad, y cuando entró a la universidad tenía un amigo de dormitorio, y un día el amigo lo invitó a su casa y estaban caminando con el papá del amigo, estaban dando una vuelta en un parque. Y el papá del amigo le preguntó, bueno, Jim, ¿cómo va la universidad? Cuénteme cómo va la universidad. Y Jim se derrumba, se pone a llorar y le cuenta pues toda su historia de vida. Y le dice, mire, yo detesto la universidad, detesté el colegio, yo no puedo aprender, yo no me puedo concentrar, yo no me puedo leer ni 10 páginas, estoy sufriendo, no tengo confianza, tengo pocos amigos. Y el papá pues le generó esa historia mucha conmoción, generó una empatía muy grande con Jim Kwik, y el papá le dijo, yo te voy a ayudar y lo primero que quiero que hagas es que te leas un libro a la semana. Esa fue la primera recomendación del papá del amigo de Jim Kwik. Ahora, te voy a recomendar cierto tipo de libros. Y el papá del amigo de Jim Kwik le empieza a recomendar ciertos libros a Jim Kwik, con el compromiso de que todas las semanas se reunían a discutir los libros. Y dice Jim Kwik, o cuenta la historia, que desde ese momento pues él se la pasaba realmente metido en una biblioteca. Se enamoró y se apasionó de la lectura como nunca antes. Como les contaba, él no podía leer ni 10 minutos seguidos, pero empezó a leer estos temas, empezó a leer del poder de la mente, empezó a leer de psicología, empezó a leer de desarrollo personal, empezó a leer de bastantes temas. Qué pena el eco que hay detrás, pero esta hora a veces es un poco movidita, si se quiere, en esta casa. Uno de nuestros hijos está ahí a los gritos porque se nos perdió su chupo. Entonces está bastante triste y no se ha podido dormir. Pero bueno, si oyen eco de llanto de bebé, es mi hijo Alejandro, que está triste porque perdió su chupo. Bueno, entonces se convirtió en uno de sus hábitos más profundos, sus hábitos favoritos. Se volvió un ratón de biblioteca y literalmente se obsesionó con el desarrollo personal, y por primera vez se dio cuenta que podía aprender cosas, que lo que leía lo empezaba a poner en práctica y su vida empezó a cambiar. Y en uno de esos libros leyó que Albert Einstein alguna vez dijo que ningún problema podía ser resuelto con la misma mente que lo creó. Entonces Jim Kwik empieza a echar un poco para atrás, a hacer un recuento de su vida y a entender de dónde venían todas sus limitaciones. Porque él era un tipo muy limitado, él era un niño, un joven muy limitado mentalmente. Él creía que no podía aprender, él creía que se le dificultaba leer, él creía que no podía hablar en público, él creía que no podía hacer amigos y tenía todos esos pensamientos limitantes en su cabeza. Pero empezó a descubrir con los años, con la lectura, con el aprendizaje en la universidad, se empezó a apasionar por la psicología, por la neurociencia, por el desarrollo personal, por el ejercicio físico, y empezó a entender a profundidad cómo funciona la mente humana, Y su conclusión es realmente certera. Dice, todos tenemos un potencial enorme, un potencial realmente enorme, pero simplemente todos tenemos un montón de creencias limitantes que nos está frenando para alcanzar ese potencial enorme que todos tenemos en la vida. El potencial humano es un recurso prácticamente infinito, es de los pocos recursos ilimitados que existen. El tiempo es limitado, el dinero es limitado, muchos recursos naturales son limitados, pero el potencial de la mente humana, el potencial que tenemos todos los seres humanos, es un potencial infinito y es un potencial que todos tenemos, es un superpoder que todos tenemos, pero que simplemente no nos han enseñado a desarrollar. Y Jim Kwik también en su libro hace una crítica muy grande a la educación tradicional. Dice que en la educación tradicional le decían todo el tiempo, oiga, concéntrese,
Pero él decía, es que decirle a un niño que se concentre es como pedirle a un niño que toque el ukulele. O sea, si nunca le has enseñado a un niño a tocar guitarra, ¿cómo vas a esperar que el niño toque guitarra? Si nunca le has enseñado y nunca le has dado las herramientas a un niño para que se concentre, para que tenga foco, para que aprenda a leer, pues es muy difícil que el niño esté concentrado, esté enfocado y ponga atención en clase. El conocimiento, al final, dice Jim Kwik, es poder potencial, no necesariamente es poder. La famosa frase de que el conocimiento es poder no es tan cierta. Lo que realmente se vuelve poderoso es aplicar lo que vamos aprendiendo, y de eso vamos a hablar bastante hoy, y les voy a dar muchas estrategias que nos da el libro para ver cómo podemos aplicar el conocimiento y ser una persona sin límites. Empecemos entonces por la definición de sin límites, de limitless. Dice Jim Kwik que una persona sin límites o ser una persona sin límites significa avanzar todos los días. Ojo con esta definición que me encantó. Avanzar todos los días por encima de lo que creemos que es posible. Repito, una persona sin límites significa avanzar todos los días por encima de lo que creemos que es posible. Y Jim Kwik nos presenta en este libro lo que él llama el modelo sin límites. El modelo sin límites, que es este diagrama de Venn de 3 circulitos. Ya se les voy a explicar. Y consiste en 3 variables principales. La primera variable del modelo, para que les recomiendo que tomemos notas de lo que vamos a ver hoy, porque es mucha información, pero es información muy poderosa. Si tienen de pronto un cuadernito a la mano, un papel, un lápiz, sería buenísimo. La primera variable del modelo sin límites es la variable del mindset, la mentalidad. La segunda variable es la variable de la motivación, y la tercera variable es la variable del método. Entonces, cuando uno combina mentalidad, motivación y método, empezamos a encontrar una vida, a crear una persona sin límites. ¿Listo? Ahora, la mentalidad nos habla del qué. La motivación nos habla del por qué. Y los métodos nos hablan del cómo. Tengan eso en cuenta. Repito, mentalidad qué, motivación por qué y métodos cómo. Entonces vamos a hablar mucho de este modelo limitless o modelo sin límites. Pero antes de eso, hablemos un poquito de tecnología. Porque hoy en día estamos rodeados de tecnología, más ahora con la inteligencia artificial. Y dice Jim Kwik al principio de su libro que la tecnología pues, es poderosísima, la tecnología es muy buena, la tecnología es un recurso absolutamente fascinante que nos ha convertido en personas mucho más productivas y en una sociedad mucho más productiva. Pero la tecnología también genera muchas adicciones. La tecnología mal utilizada genera distracciones, genera demencia, apaga el cerebro. O sea, el solo hecho de preguntarle todo a Google y todo a ChatGPT y que todo nos lo haga la tecnología es de alguna manera dejar de poner a trabajar el cerebro. Nos vuelve perezosos muchas veces. No nos permite aburrirnos. Y ya vamos a hablar de la importancia también del aburrimiento. Curiosamente, la importancia del descanso y del aburrimiento. La tecnología no nos permite ese aburrimiento. ¿Por qué? Pues el ejemplo más sencillo es cuando estamos haciendo la fila de un banco, pues no nos aguantamos estar parados ahí y sacamos el celular. Cuando estamos haciendo la fila para abordar un avión, pues estamos viendo el celular. O sea, todo el tiempo estamos bombardeados de información y de tecnología y de redes sociales y de noticias y un montón de cosas. Y la tecnología hoy no nos está permitiendo sentarnos en soledad, en silencio, aburrirnos un rato y entender cómo nos comportamos sin el uso de la tecnología. Y yo creo que todos sin excepción
Bueno, obviamente no puedo hacer este statement tan generalizado, pero hablo por mí. Yo soy adicto a la tecnología. Yo soy adicto al celular. A veces el celular me controla, a veces no pueden pasar 10 minutos sin mirar el celular a ver quién me escribió por WhatsApp. Cuando dejo el celular en la casa me genera una ansiedad tremenda y me tengo que devolver a recogerlo. O sea, hoy en día no puedo, y creo que hablo también por muchas personas acá, no podemos vivir conectados todo el tiempo. Nos cuesta muchísimo. Y en eso hay que trabajar porque la tecnología también evita el trabajo profundo, no nos deja concentrarnos y no hay nada más poderoso que el trabajo profundo, o sea, lo que puede hacer la mente cuando la enfocas, la concentras y la pones a trabajar profundamente es increíble. Entonces hay que ser muy conscientes con el uso de la tecnología porque el cerebro es una herramienta demasiado poderosa. Jim Kwik se dedicó a estudiar el cerebro y pues todos los seres humanos tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos todos los días. Pero el cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, en otras palabras, es el cerebro es maleable, el cerebro puede cambiar. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro mindset puede cambiar. Y cuando uno empieza a trabajar la mentalidad, cuando uno empieza a trabajar ese mindset, Jim Kwik dice que puedes ser, hacer, tener y compartir lo que quieras en la vida. Si optimizas y trabajas tu mente, puedes ser lo que quieres ser, puedes hacer lo que quieres hacer, puedes tener lo que quieres tener y más importante aún, compartir lo que quieres compartir, que ya vamos a hablar muchísimo de eso, pero tiene mucho que ver con el propósito en la vida. Y una de las formas más importantes para instalar un nuevo software en el cerebro, para poner la mente a trabajar, adivinen cuál es. Nada más y nada menos que la lectura. Leer más libros. Leer todo lo que se nos pase por enfrente, nos dice Jim Kwik. La forma de que él salió de la falta de aprendizaje, la falta de concentración, la falta de foco, la falta de confianza, fue a través de la lectura. Fue con esa historia del papá de su amigo que lo puso a leer libros todas las semanas y lo puso a aprender cosas increíbles que de pronto antes no había tenido la oportunidad de conocer. Y por eso, antes de que entremos en materia a detallar el modelo Limitless, el modelo sin límites, un par de consejos de Jim Kwik de cómo hacer para leer eficientemente, que obviamente en un club de lectura no podemos dejar pasar por alto las recomendaciones de este tremendo experto sobre cómo leer eficientemente. Y nos vamos a tratar de acordar del acrónimo FASTER, o más rápido, FASTER en inglés. Y vamos a ir por cada una de las letras. La F de FASTER es F de forget. En español, olvídate de las distracciones y olvídate de lo que no es urgente. Cuando estás leyendo un libro, olvídate de toda distracción. Trata de tener tu celular lejos. Trata de estar en un sitio donde no te sea fácil distraerte. Olvídate del estrés del momento, olvídate de los problemas del momento y trata de poner tu mente por lo menos en un ambiente donde no haya distracción. Esa es la F de FASTER. La A es action o acción. Y lo más importante cuando leemos es leer activamente. Es crear mientras consumimos información. ¿Y a qué se refiere Jim Kwik con crear? Empecemos por lo más sencillo, subrayar. Y yo por eso les digo, yo rayo todos mis libros, absolutamente todos mis libros, porque es la forma de leer activamente. Es estar enfocado y concentrado, y la forma de leer activamente es subrayando y ojalá tomando notas. Yo siempre que leo, tomo notas y aquí tengo las notas conmigo y es precisamente lo que me permite hacer estos clubes de lectura. Si yo no tomara notas, sería imposible poder transmitir el conocimiento que transmito todos los domingos, porque si simplemente leyera el libro, pues no soy capaz de retener
ni el 5 o el 10% de la información que leo. Si no subrayo y no tomo notas, si no reviso las notas, antes de hacer este club de lectura me queda realmente imposible hacer lo que hago. Entonces, eso es leer de forma activa. Número 3, la S de faster. S es state en inglés, el estado. Y con el estado, Jim Kwik se refiere al estado mental, al estado de ánimo y al estado físico y el ambiente. Tiene uno que crear un ambiente tranquilo. Él recomienda que cada vez que empecemos a leer, tomemos un par de respiraciones, 3 o 4 respiraciones profundas, nos sentemos derechos y estemos de pronto en un ambiente tranquilo, buena musiquita, en un ambiente que nos permita entrar en un estado de concentración. Entrar en un estado de concentración. La T de faster es de teach. Teach significa precisamente lo que estamos haciendo. Enseñar lo que vamos leyendo. La forma más fácil de retener información, o más bien la forma más efectiva de retener información, es contarle a otra persona lo que acabas de leer. Es contarle a otra persona lo que aprendiste. Es enseñar. El que enseña aprende el doble. Créanme, yo hago esto porque me encanta, me fascina, me apasiona el club de lectura. Es una de mis grandes pasiones en la vida, los libros y compartir lo que leo. Pero además, se los aseguro que soy el que más aprendo porque me toca compartir la información que voy leyendo. Me toca sintetizar y resumir la información. Intenten hacer lo mismo. Intenten, por ejemplo, leer unas 10, 20 páginas y compartirle a la novia, a la esposa, al novio, al amigo, al primo, a la mamá, lo que van aprendiendo y lo que van leyendo, y van a ver que van a retener el 70 o el 80% de lo que lees. Cuando uno lee un libro pasivamente, simplemente pasando páginas y leyendo párrafos, uno retiene el 5, el 10, máximo el 15% de lo que lee. Cuando uno lee activamente y enseñándole a otras personas lo que va leyendo, ahí retiene prácticamente el 80-90%. Bueno, vámonos con la E de faster. E es de enter y enter es literalmente introducir un espacio en tu calendario de lectura. Si no lo pones en tu calendario, difícilmente lo vas a lograr. Entonces, la recomendación de Jim Kwik es literalmente, cuando estén organizando su semana, separen un espacio en el calendario para leer. Yo todas las semanas, y creo que mi equipo puede dar fe de esto, todas las semanas a mí me ven en la oficina leyendo porque separo espacios en la agenda de lectura. Y la gente cree que no estoy haciendo nada. Mentiras, estoy haciendo mucho, estoy haciendo lo que más me gusta. Pero si no separo ese espacio en la agenda, difícilmente me voy a acordar de la lectura y van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses y no me he leído el primer libro. Como todas las semanas separo bloques en mi agenda de lectura y trato de partir esos bloques en pedazos más pequeños, un poquito en la mañana, un poquito en la tarde, un poquito en la noche, eso me ayuda muchísimo a estar leyendo un libro a la semana, pues que es la promesa de valor de este club de lectura. Y finalmente la R de faster es de review, es decir, revisar y repetir lo que vas leyendo. En otras palabras, ¿ustedes les ha pasado que leen un capítulo y cierran el libro y al otro día abren y empiezan a leer el capítulo 2 y no se acuerdan de nada de lo que leyeron en el capítulo 1? Pasa todo el tiempo, nos pasa a todos, es súper normal. Entonces, la recomendación de Jim Kwik con esta revisión y repetición es, por lo menos, releer lo que subrayaste del capítulo 1 o tratar de acordarte de qué era lo que hablaba este capítulo y tratar de revisar en la mente y repetir en la mente antes de empezar a leer el capítulo 2 lo que leíste en el capítulo 1. ¿Listo? Entonces, pues nada, no podíamos hablar en Club de Lectura sin las recomendaciones de cómo leer mejor. Acuérdense de ese acrónimo FASTER y ya les conté a qué se refieren cada una de las letras. Y para los que preguntan si el libro solo está en inglés, no, el libro en español se llama Sin Límites y lo consigues hoy en día en cualquier librería, lo consigues en Amazon, en todas partes. Bueno, ahora sí, vámonos a la primera variable del Limitless Model, el modelo sin límites. Hablemos de mentalidad
y vamos aquí a las notas y hablemos de la primera variable de mentalidad. ¿Listo? La mentalidad, empecemos por la definición de mentalidad. La mentalidad abro aquí el capítulo de mentalidad. Listo. La mentalidad, dice Jim Kwik, son las creencias, las actitudes, los supuestos que creamos sobre quiénes somos, sobre cómo funciona el mundo y sobre lo que somos capaces de hacer. Repito, la mentalidad son esas creencias, actitudes y supuestos que determinan quiénes somos, cómo funciona el mundo y qué somos capaces de hacer y lo que es posible. Eso, en resumidas cuentas, es la mentalidad. Y el capítulo de mentalidad empieza con la historia de un personaje llamado Roger Bannister. Roger Bannister era un corredor y resulta que hace unos años teníamos esa creencia limitante de que era humanamente imposible correr una milla por debajo de los 4 minutos. Ningún ser humano, ningún corredor había sido capaz de correr una milla por debajo de los 4 minutos. Y resulta que un personaje llamado Roger Bannister un día corrió una milla en 3 minutos, 59 segundos y un par de milésimas de segundo. O sea, rompió el récord. Por primera vez en la historia, nunca antes nadie había corrido una milla porque creíamos que era imposible correrla por debajo de 4 minutos. Fue el primer personaje, llamado Roger Bannister, en correr esa milla por debajo de 4 minutos. Ahora, obviamente es sorprendente que alguien corra una milla por debajo de 4 minutos. Pero lo realmente sorprendente de la historia les voy a decir qué es. Que meses después, un personaje batió el récord de Roger Bannister. Y al cabo de 2 o 3 meses, 5 o 6 personas ya habían corrido una milla por debajo de 4 minutos. Y al cabo de 1 o 2 años, más de 200 personas ya habían sido capaces de correr una milla por debajo de 4 minutos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que cuando creemos que algo es imposible, simplemente limitamos la mente y literalmente lo hacemos imposible. Pero una vez se rompe esa barrera, se rompe esa creencia limitante de la milla por debajo, de que un ser humano no podía físicamente, que era imposible, no podía físicamente correr una milla por debajo de 4 minutos, pues al cabo de 2 o 3 años, más de 200 o 300 personas ya habían batido ese mismo récord. Entonces, fíjense el poder de las creencias limitantes. Y empecemos por decir que los padres, yo soy padre de 3 ya, somos los primeros maestros de nuestros hijos y somos las primeras personas en, desafortunadamente, inyectarle un montón de creencias limitantes a nuestros hijos. Tristísimo decir eso, porque claramente es lo último que uno quisiera para un hijo. Meterle una creencia de que no puede hacer ciertas cosas en la vida. Porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo hacemos desde el amor, desde el profundísimo amor. Pero tristemente, muchas de las creencias limitantes de hoy, que tenemos hoy, y piensen por un segundo, vienen de nuestro hogar, vienen de nuestra familia, vienen de que algún día nos dijeron que X o Y cosa no la podíamos hacer, que no era posible. Y muchos de esos pensamientos limitantes nacen en la casa, nacen en la cultura en la que vivimos, nacen de la gente de la que nos rodeamos. Empezamos a llenarnos de un montón de pensamientos no solo limitantes, sino muy negativos. Y está estudiado de la importancia del pensamiento positivo en la vida en general. El pensamiento positivo, dice Jim Kwik, incrementa la longevidad, baja los niveles de depresión, baja los niveles de estrés, mejora el sistema inmune. Está comprobado científicamente que pensar positivamente eleva el sistema inmune de los seres humanos
y nos ayuda a combatir enfermedades. Mejora nuestro estado físico, nos ayuda a manejar mucho mejor las situaciones difíciles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a mejorar nuestra mentalidad es eliminar o de alguna otra manera combatir esos pensamientos limitantes y esos pensamientos súper negativos que tenemos. Y Jim Kwik nos da un sistemita de 3 pasos para empezar a combatir esos pensamientos limitantes. Se los voy a empezar a leer, página 80 de este libro. Lo primero que uno tiene que hacer es identificar y nombrar los pensamientos limitantes. Identificar sus orígenes, como les digo, ¿de dónde vienen nuestros pensamientos limitantes, nuestros pensamientos negativos? ¿De dónde viene cada vez que decimos no puedo, no soy, yo no sirvo, yo no soy un buen lector, yo no sé hablar en público, yo no soy optimista, yo no soy emprendedor, yo soy muy miedoso, no puedo con las matemáticas, no puedo con la lectura, no me puedo concentrar? O sea, un montón. Piensen, eso es a diario. De los 70,000 pensamientos que tenemos a diario, ¿cuántos de esos son pensamientos limitantes? Lo primero que uno tiene que hacer es como que hacerle doble clic a la mente y entender y traer a conciencia dónde están esos no puedo, no soy, yo no sirvo. ¿Dónde están? Identificarlos. Cada vez que llegue a tu mente un pensamiento limitante, pues pucha, saca tu celular y anótalo. Saca un cuaderno y escribe. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Porque que no hayas podido en el pasado, obviamente, no quiere decir que no puedas en el futuro. Y el segundo paso es irse a los hechos. Los hechos son muy importantes. ¿Realmente eres tan malo para hablar en público? ¿Eso es lo que dicen los hechos? Y Jim Kwik pone un ejemplo que a mí me encantó. Cuando te ha tocado hablar en público, ¿qué? ¿Te lincharon? ¿Te tiraron tomates? ¿Se burlaron de ti? Realmente no. Lo hiciste bien. Seguramente no fue tan terrible como lo estás poniendo. A veces decimos, no, yo soy malísimo para hablar en público. Pero resulta que cuando hablas en público no es tan grave como creemos. Exageramos mucho más la realidad, sobre todo cuando se trata de pensamientos negativos. Nos decimos cosas, ojo con esto es muy cierto, nos decimos cosas que jamás le diríamos a alguien, jamás, pero nos las decimos a nosotros mismos. Sentimos que sí tenemos la confianza con nosotros mismos para decirnos un montón de barbaridades. Me pasaba y me pasa a mí mucho en el deporte. Yo soy deportista, o fui deportista de alto rendimiento. Tuve una beca en la universidad, jugué en el equipo de la universidad en Estados Unidos. Y cuando me iba mal, me decía unas cosas terribles. Soy una bestia, soy un bruto, no servís para nada, retírate, eres lo peor que ha pasado por este planeta. Y yo no me imagino yo diciéndole a un amigo, por ejemplo, las cosas que yo me decía a mí mismo. Yo no me imagino yo diciéndole a un amigo, eres una bestia, retírate, no sirves para nada, ¿para qué naciste? O sea, obvio no, uno a nadie le diría eso. Entonces, si uno a nadie le dice eso, ¿por qué si nos damos tan duro y nos damos tanto látigo y nos llenamos pues de una conversación interna muy negativa? A mí me pasa mucho, me pasa muchísimo. Me pasa que cuando fallo, cuando tengo algún fracaso, cuando las cosas no salen como pensé que iban a salir, me tiro durísimo y me hablo muy feo, esa es la verdad. Y eso es lo primero que uno tiene que identificar, irse a los hechos y entender realmente si uno no sirve para nada, si uno es un bruto, si uno es un animal, si uno es un fracasado, si uno nació para perder, como todo ese mundo de cosas terribles que uno se dice. Y finalmente eso lo lleva a uno a generar una nueva creencia. Ese es como el paso número 3. Tenemos una creencia limitante, la identificamos, la traemos a conciencia y esa creencia limitante la tenemos que cambiar por una nueva creencia. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿realmente soy tan malo como digo?
que soy. Y lo que uno puede decir es, oiga, no, me enfrenté a hablar en público, no soy tan malo como pensaba, más bien, me enfrenté a la adversidad, me enfrenté al miedo y saqué la conversación y saqué la charla adelante. Y eso es lo que uno debería hacer. Lo que pasa es que es más fácil decirlo que hacerlo. Pues lo que uno debería hacer con cada pensamiento limitante que uno vaya identificando y que uno vaya encontrando. Porque si empezamos a cultivar emociones mucho más positivas, las emociones como el amor, la felicidad, la alegría, el gozo, todas esas emociones no solo cambian nuestra vida, sino que además, y tal vez más importante aún, tienen el potencial de cambiar la vida de las personas que nos rodean. Si uno es más alegre, más positivo, más gocetas, pues las personas que están alrededor de uno van a querer estar con uno. Por el contrario, si uno es negativo, quejetas, alegón, furioso, pues nadie va a querer estar con uno. Entonces, pues eso es algo en lo que varios tenemos que trabajar. Pero eso es lo importante, traer a conciencia esos pensamientos limitantes. Bueno, muy bien. Elemento número 2 de la triada de una vida sin límites. Elemento número 2. Motivación. Hablemos de la motivación, porque esta parte del libro sí que me gustó. ¿Qué es la motivación? Empecemos por la definición de motivación. La motivación es el propósito que nos impulsa a tomar acción. Es la energía requerida para comportarte de cierta manera. Repito, la motivación es el propósito que nos impulsa a tomar acción. Es la energía requerida para comportarnos de cierta manera. Entonces, esta motivación es una formulita que quiero que la anoten. Motivación es igual a propósito por energía por pequeños pasos consistentes. Aquí está la fórmula. Se las muestro. Motivación es propósito por energía por S3, que es Small Simple Steps. Pequeños pasos simples. Pequeñitos pasos. Y vamos a hablar de cada uno de esos elementos. Hablemos del componente del propósito de la motivación. El propósito es la razón que tenemos para cumplir nuestros sueños. Y por eso, como decía Simon Sinek, no sé si recuerdan a Simon Sinek, también lo tuvimos en Club de Lectura con su libro Empieza con el porqué. Todo lo que hacemos en la vida debería empezar con un propósito elevado. Tenemos que entender de dónde nace lo que hacemos. Y a veces confundimos propósito con pasión. Pero propósito y pasión, aunque se complementan bastante, son diferentes. La pasión es eso que te hace vibrar. La pasión es lo que te gusta hacer, lo que te impulsa a hacer muchas cosas, ¿sí? Pero el propósito tiene más que ver con lo que le quieres entregar al mundo. Y eso es más poderoso aún. Porque una cosa es sentir pasión por el fútbol, ¿no? Yo que soy aficionado al fútbol, pues el miércoles voy a sentir mucha pasión por mi selección Colombia cuando juegue con Uruguay. Eso es sentir pasión, ¿no? Nos toca la fibra, vibramos con el partido de fútbol. Pero el propósito es lo que nos impulsa a actuar, pero no solo eso. Es lo que nos impulsa a entregarle al mundo lo que verdaderamente somos. Y eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Y un ejemplo es, tu pasión puede ser aprender cosas nuevas. Pasión por el aprendizaje, pasión por los libros. Eso es una pasión, eso es un gusto. Cuando te sientas a leer un libro, sientes pasión, sientes gusto, te sientes feliz, te sientes contento. Pero tu propósito de entregarle conocimiento a los demás, eso es algo muy poderoso. Porque entonces ya no lees el libro simplemente porque te gusta, sino porque para ti se convierte en una herramienta de entregarle cosas a la gente
que puedan hacer la vida mejor de las personas. Y eso tiene una fuerza incomparable. Eso tiene una fuerza incomparable. Entonces todo empieza con una pregunta muy importante, y es: ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y la respuesta a esa pregunta te puede ayudar a cambiar hábitos y comportamientos en tu vida. Eso es bien importante decirlo. La importancia de la identidad, incluso de las varias identidades. Porque cuando hay un autor que se llama Brad Stulberg, que habla mucho sobre el tema de la identidad, y dice que cuando uno se identifica con una sola cosa en la vida, uno le pone mucha presión a esa identidad. Por ejemplo, si Cristiano Ronaldo lo único que es en su vida es futbolista, el día que se retire, ¿qué va a ser de la vida de Cristiano Ronaldo? Y eso lo hablaba mucho Kobe Bryant en su libro Mamba Mentality, Mentalidad Mamba. Él decía: a mí el retiro no me dio tan duro porque yo me identificaba con muchas cosas en la vida. Yo no solo era basquetbolista profesional, sino era padre de familia, quería ser un gran padre de familia, era un contador de historias. Él escribió libros y contó historias. A pesar de su muerte prematura, alcanzó a contar muchas historias, y era un empresario. Entonces Kobe Bryant nunca se identificó únicamente con el básquetbol, aunque obviamente la gente lo reconocía por eso. Pero él, cuando a él le preguntaban: oiga, ¿usted quién es?, él no solo decía basquetbolista profesional, decía: soy un gran padre de familia, soy un contador de historias, soy basquetbolista profesional y soy empresario. Fíjense la importancia de eso. Y por eso muchos deportistas, cuando acaban su carrera, se mueren, se vuelven obesos, pierden toda importancia, ya no son importantes y para nadie, la gente los olvida fácilmente. Es un tema bien potente. Entonces, cuando respondemos a esa pregunta de quiénes somos, podemos incluso cambiar los hábitos y los comportamientos. Y un ejemplo muy bacano: cuando te identificas con soy un lector, en vez de decir voy a leer un libro todas las semanas, lo vuelves parte de tu identidad. Y eso lo habla mucho James Clear en su libro Hábitos Atómicos, la importancia de la identidad para definir los hábitos. Una cosa distinta es voy a leer 10 páginas al día a decir soy un lector. Porque cuando eres un lector, ¿qué hace un lector? Un lector lee. Un lector separa espacios de lectura en su agenda. Un lector toma notas cuando lee. Un lector subraya sus libros. Fíjense la importancia de la identidad. La diferencia de decir estoy tratando de dejar de fumar a decir yo no soy fumador. Identificarse con eso. Yo no fumo, es parte de mi identidad, nunca lo he hecho. Por eso nadie que me ofrezca un cigarrillo va a tener una respuesta positiva, porque no hace parte de mi identidad. O lo mismo pasa con el alcohol. Una cosa es decir, no, esta noche no estoy tomando, hoy no voy a tomar, a decir, yo no tomo. Cuando lo haces parte de tu identidad, pues una persona que no toma, pues es una persona que no recibe un trago cuando se lo ofrecen. Punto. No tiene ni que pensarlo dos veces. Oiga, ¿quiere un whisky? No, gracias, yo no tomo. Oiga, ¿quiere un aguardiente? No, gracias, yo no tomo. Es parte de mi identidad. Entonces, para empezar a encontrar ese propósito, porque no es fácil, y Jim Quick lo menciona muy bien, dice, pues no es fácil encontrar el propósito, pero te voy a dar un par de estrategias para empezar a encontrar tu propósito. Lo primero es, trata de responder esa pregunta de quién eres. Escribe tu identidad, quién eres, con qué te identificas. Crea una lista también de lo que más valoras en tu vida, de tus valores, cuáles son tus valores más fuertes. Puede ser el valor de la disciplina, el valor de la familia, de la honestidad, el respeto, la amistad, no sé, cuáles son los valores más fuertes en tu vida. Y lo tercero que debemos hacer también para tratar de encontrar nuestro propósito es empezar a desarrollar el hábito de preguntarnos por qué cada vez que hacemos algo. Entonces, ¿por qué estoy leyendo este libro? ¿Por qué este y no otro? ¿Por qué escogí este libro?
¿Por qué estoy trabajando donde trabajo? ¿Por qué escogí ese trabajo? ¿O por qué decidí aceptar esa oferta laboral? ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué como lo que como? Es una pregunta importantísima. Empezar a desarrollar el hábito de preguntarnos por qué antes de hacer cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, primera parte de la motivación, el propósito de la ecuación. Vamos con la segunda variable de la ecuación, la energía. Y es que puedes tener un propósito muy elevado, pero si no hay energía no hay nada. Si todo el día estás fatigado, cansado, aburrido, no te quieres parar de la cama, tu corazón vive con taquicardia, no tienes energía, no puedes hacer ejercicio, difícilmente vas a poder cumplir tu propósito. Entonces, la energía es muy importante. Es muy importante. Ahora, vámonos a cómo hacer para elevar los niveles de energía. Y esto es bien clave, porque el que no tiene energía no va a poder hacer nada, no va a poder cumplir su misión de vida, no va a poder cumplir su propósito. Y empieza con algo que suena muy obvio, que lo venimos oyendo todo el tiempo, pero que nos cuesta aplicar, y es los alimentos de la mente. ¿Cuáles son esos alimentos que nos ayudan a que nuestra mente tenga energía? Y les voy a nombrar 10 alimentos que menciona Jim Kwik en su libro. 10 alimentos, aquí van. Primero, aguacates. Segundo, blueberries, arándanos. Tercero, brócoli. Cuarto, chocolate negro. 5, huevos. 6, vegetales verdes. 7, salmón, sardinas y caviar, pescados pequeños. 8, cúrcuma. 9, nueces y 10, agua. Repito, aguacate, arándanos, brócoli, chocolate negro, huevos, verduras verdes, salmón, sardinas y caviar, cúrcuma, nueces y agua. 10 alimentos que elevan la energía del cerebro. ¿Qué más eleva la energía del cerebro? ¿Qué más eleva la energía del cerebro? El ejercicio diario, bastante obvio, el ejercicio diario. La meditación es importantísima. ¿Cuánto me ha costado a mí meditar en la vida? Me cuesta hartísimo meditar. Pero es importante, hay que sacarle tiempo a la meditación. El ambiente, crear un ambiente limpio, un ambiente ordenado, un ambiente que huela rico. Tratar de organizar el puesto de trabajo, y yo sé que mientras trabajamos el puesto puede estar muy desorganizado, pero cada vez que nos vayamos de la oficina, tratar de dejar el puesto limpio. Tender la cama, por ejemplo. Eso es crear un ambiente limpio. No salgas de tu casa sin tender la cama. ¿Qué más cosas elevan la energía del cerebro? Rodearse de un grupo de gente positiva. Tienes que tener cerca a ti un grupo de gente que piense positivo, que te llene de esa energía positiva. Si te rodeas de pura gente negativa, quejetas, que solo ve lo malo, que se vive quejando de la política, de Donald Trump, de Petro, de la guerrilla, de la violencia, de los atracos, de todo, te vas a llenar de esa mala energía. Vas a absorber esa mala energía. Entonces, rodearse de gente positiva es bien importante. Otra de las cosas que elevan la energía de las personas es el aprendizaje continuo. Y por eso a nosotros nos gusta muchísimo esa frase de Mis Propias Finanzas de a seguir aprendiendo. Porque cuando estamos aprendiendo todo el tiempo, estamos elevando nuestros niveles de energía y estamos poniendo la mente a trabajar. La mente es como un músculo. Si uno no trabaja el músculo no crece. Igual le pasa a la mente. Si no retas la mente, si no la pones a trabajar, si no la pones a aprender, la mente se empieza a apagar. Y finalmente, y de esto hemos hablado muchísimo en Club de Lectura, la importancia del sueño. Cuidar el sueño, la higiene del sueño. De hecho, vimos un libro, si no lo han visto, se llama ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Why We Sleep. Lo vimos en Club de Lectura, está en Spotify, está en el canal de YouTube.
Ahí están todas las claves para dormir bien. Ahí vete a ese club de lectura, todas las claves para tener un sueño de calidad. El sueño es la medicina gratuita más poderosa que tenemos los seres humanos. El sueño literal es una medicina gratis a la que tenemos acceso todos. Y finalmente, la última partecita de la ecuación, los simple small steps. Es decir, los pequeños pasos, las pequeñas acciones, aquellas acciones que requieren muy poco esfuerzo. Y esas pequeñas acciones con el tiempo se van convirtiendo en hábitos. Y de esto habla mucho James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que también lo hemos visto acá en Club de Lectura, y es cómo pequeñas acciones también tienen, como en las inversiones, interés compuesto. Eso es bien importante. Y cuando Jim Kwik habla de pequeñas acciones, habla de cositas que podemos hacer que no nos toman mucha energía, no nos toman mucho tiempo, no nos toman mucho esfuerzo, pero que se van convirtiendo en pequeños hábitos. Por ejemplo, Jim Kwik ya les voy a contar cuál es su rutina de la mañana, pero tiene un workout de 3 minutos en la mañana. 3 minutos, no dura más el ejercicio de Jim Kwik. Y en 3 minutos hace 50 sentadillas, 50 push-ups, 50 saltos, y con eso, solo con eso, ya puso a trabajar su corazón, y esas pequeñas acciones todos los días le han ayudado a aumentar su capacidad cardiovascular. ¿Listo? Entonces hay que entender muy bien cómo se crea un hábito, el ciclo de los hábitos. Esto lo vimos con el libro de Hábitos Atómicos y de Power of Habit de Charles Duhigg, El Poder de los Hábitos, y es: el hábito siempre empieza con una señal, después se genera un antojo, a ese antojo se genera una respuesta y después viene la recompensa. Por ejemplo, ves una donut en la mesa del comedor, se te hace agua a la boca, esa es la señal. Se crea un antojo en tu cuerpo. Viene la respuesta, ¿te comes o no te comes la donut? Y a esa respuesta, pues esa respuesta tiene una consecuencia, esa acción tiene una consecuencia. Entonces, cuando aprendemos a entender ese ciclo de los hábitos, aprendemos a desarrollar nuevos hábitos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si nos cuesta mucho hacer ejercicio, pues ¿cuál es esa señal que le podemos enviar a nuestro cerebro de que tenemos que ponernos a hacer ejercicio? Una de las cosas de las que James Clear ahora habla en Hábitos Atómicos es crear el ambiente, es sacar la ropa la noche antes, sacar un termo, llenarlo de agua, ponerle unas goticas de limón, un poco de sal marina, dejarlo preparado, sacar los tenis, sacar la pantaloneta, la camiseta, dejarlas literal al lado de tu mesa de noche. Cuando creas el ambiente es mucho más fácil que el cuerpo a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, o apenas suena el despertador, se levante y se ponga a hacer ejercicio. ¿Listo? Les voy a compartir la rutina de la mañana de Jim Kwik, qué es lo que hace él todas las mañanas, para ver si alguno de estos hábitos los quisiéramos copiar. Les voy a compartir lo que él llama la mañana poderosa. ¿Qué es la mañana poderosa? Y la mañana poderosa, como decía Tony Robbins también, genera la ciencia del momentum, es decir, genera que a primera hora de la mañana tú ya empieces con una energía y una fuerza, con ganas de literalmente comerte el mundo, porque empezaste bien la mañana. Cuando empezamos la mañana revisando el celular, revisando el correo electrónico, leyendo noticias nocivas, comiendo mal y bañándonos con agua hirviendo, empezamos mal el día. Ya perdimos. Llegamos estresados con un montón de ideas negativas a la oficina. Empezamos mal el día, empezamos con el pie izquierdo. Entonces la mañana es importantísima. ¿Qué hace Jim Kwik todas las mañanas? Les voy a dar las 12 cosas que hace Jim Kwik en la mañana. Obviamente no tenemos que implementar las 12. Miremos a ver cuál nos gusta. La primera, lo primero que hace Jim Kwik es tratar de recordar los sueños. Bien importante, porque él dice que a veces en los sueños están las grandes ideas. Por ahí hay historias y mitos que la teoría de la relatividad, las grandes teorías de la ciencia, por ejemplo de Albert Einstein, el tipo se las soñó y fue recordando los sueños que el hombre pudo llegar a su teoría. Y no suena descabellado, porque cuando soñamos, de alguna u otra manera estamos limpiando muchas de las cosas
que tenemos en la mente y en el cerebro. Entonces, lo primero que hace él es trata de recordar los sueños, y es cerrar los ojos y qué soñó anoche, de pronto escribir qué soñó, y eso ayuda muchísimo de pronto a que llegue la idea que estábamos buscando. La segunda, tender la cama. Tipo, se levanta y tiende la cama, porque es una pequeña victoria. La tercera, tomar un vaso de agua. Nos levantamos siempre deshidratados, importantísimo hidratarse primer momento de la mañana. Número 4, se toma un jugo de apio. Por ejemplo, esa es una que yo prefiero un disparo en el pie a tener que tomarme un jugo de apio, por más beneficios que esa vaina tenga. En mi vida me tomaría un jugo de apio, no hay nada más espantoso que el apio en mi concepto, y por más beneficios que esa vaina tenga, repito, prefiero un disparo en el pie a tomarme un jugo de apio a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces esa, eliminada, no le haré caso a Jim Kwik. Número 5, está interesante, se lava los dientes con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque es la mano mocha, como decimos en Colombia, es la mano torpe. Y cuando se lava los dientes con la mano izquierda, eso lo obliga a concentrarse, a estar más presente. Cuando uno se lava los dientes con la mano derecha, pues eso es automático, es un hábito de todos los días. Cuando te lavas los dientes con la mano izquierda, pues el tipo está ahí concentrado y pues trayendo su concentración al máximo. Entonces esa me pareció interesante. Número 6, el workout de los 3 minutos que les comenté. Hace ejercicio durante 3 minutos donde pone su corazón a latir rápidamente, haciendo lagartijas, push-ups, sentadillas. Número 7, se toma una ducha de agua fría, agua helada. Dice que eso ayuda a la inflamación de las células, ayuda a despertar la mente, tiene bastantes beneficios el agua fría. Número 8, hace un ejercicio de respiración. Todas las mañanas hace unos ejercicios de respiración. Número 9, medita 10 o 15 minutos sin falta. Todas las mañanas medita. Número 10, se toma lo que él llama un té para la mente, que es una combinación como de menta, cúrcuma, melena de león y aceite MCT oil. Número 11, 30 minutos de lectura al día, 30 minutos de lectura. Y finalmente, número 12, se toma un smoothie para el cerebro que tiene muchos de los ingredientes que les acabo de contar. Entonces esas son las 12 acciones, vuelvo y repito, no tienen que ser las 12, podemos implementar 1, 2, 3, las que sean. No sé, bañarnos con agua fría, leer 30 minutos y meditar. Ya con eso le ganamos a la mañana, empezamos bien la mañana, entramos en lo que se llama el estado de flow, el estado de fluidez, que nos ayuda a eliminar distracciones, a poner la mente enfocada y de esa manera a empezar el día ganando. Bueno, y finalmente la última variable de la formulita o el método limitless o sin límites es el método, los métodos que usamos en la vida. Y los métodos, empecemos con la definición, los métodos son esos procesos o ese proceso específico para alcanzar cualquier cosa, y es un sistema ordenado, lógico y sistemático de instrucciones. Repito. Es un proceso específico para alcanzar cualquier cosa en la vida y es un proceso ordenado, lógico y sistemático de instrucciones. O sea, al final los métodos son como el paso a paso que nos ayuda a enfocarnos, que nos ayuda a concentrarnos. No sé si recuerdan el libro que leímos de Dandapani, El poder del foco. Y en ese libro Dandapani nos dice que la mejor forma de concentrarse es traer a conciencia los pensamientos, y él hace la analogía de la luz del cuarto. Entonces, es como si tuviéramos una luz en la mente y cuando iluminamos cierto espacio de la casa, la cocina, la sala, es lo mismo. Si estamos bravos, si estamos alegres, si estamos en un estado de fluidez, es traer a conciencia ese estado mental de la mente y eso nos ayuda a mejorar la concentración. Ahora, el método que usa Jim Kwik
para mejorar la concentración, ¿cuál es? Y para enfocar su mente. Primero, la respiración. Él habla de la respiración 4, 7, 8. Inhalar en 4 segundos por la nariz. Sostener la respiración por 7 segundos. Y exhalar haciendo un sonido durante 8 segundos como un om por la boca. Ese solo ejercicio de respiración ayuda a enfocar y a poner la mente mucho más concentrada. El segundo paso del método es hacer lo que más nos está causando estrés. Y yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno en el to-do list tiene algo de, no sé. Ejemplo sencillo, llamar a mi mamá. Ay, ahorita la llamo. Y pasa un día y uno, pucha, se me olvidó llamar a mi mamá. Y pasan 2 días, ay, madre, no he llamado a mi mamá. Hombre, haga lo que le está dando, ¿no? Ese sonsonete en el oído y por allá en la mente de lo que más le está generando como ansiedad y estrés. Haga la tarea más, la que tiene que hacer ya. Llame a su mamá, coja el celular y llame a su mamá. Punto, salga de eso. Coja y haga la tarea aburrida, ¿no? Que tengo que pagar impuestos. Pucha, qué pereza. Pague los impuestos. Saque el computador, métase a la DIAN, pague los impuestos. Hagan las tareas aburridas primer momento del día. Y finalmente, póngale fecha y hora a sus distracciones. Esta es bien importante. Póngale fecha y hora a TikTok. Póngale fecha y hora a responder mensajes de WhatsApp. Póngale fecha y hora a responder correos. ¿Qué pasa? A veces llegamos a la oficina, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrimos el mail, abrimos WhatsApp web y empezamos inconscientemente a responder todo lo que nos llega. Somos reactivos y no proactivos con nuestro foco y con nuestro tiempo. Entonces eso es muy importante. Más bien, dediquemos tiempo a trabajo profundo y dediquemos tiempo a la distracción, que también es importante. Dediquemos tiempo al aburrimiento. Dediquemos tiempo a, ¿saben qué? Listo, ya trabajé enfocado media hora. Durante los próximos 10 minutos voy a responder WhatsApp, voy a charlar con mis amigos, voy a ver los chistes que enviaron en los grupos, voy a ver TikTok, 5 minuticos, pongo alarma, pum, TikTok durante 5 minutos y vuelvo a trabajo profundo. ¿Listo? Hacer algo que cambie y mejore el ambiente. Eso es bien importante. Organicemos el escritorio, tendamos la cama, pongamos y compremos unas matas, unas flores bonitas, o que las cosas se vean bien. Pongamos un libro en la mesa de noche. ¿Para qué? Para que antes de acostarnos nos acordemos de, ay, tengo que leer 2, 3, 4, 5 paginitas. Importante. Entonces, haz algo que mejore y que cambie tu ambiente. Y mira ese to-do list y saca las cosas que te dan vueltas en la cabeza. Eso es algo bien importante. Y finalmente trata de trabajar en alguna técnica que calme tu mente. La respiración, la meditación, la música, el ejercicio. Párate de tu puesto, haz un par de jumping jacks, un par de saltos, un par de push-ups, no sé. Algo que te ayude a calmar la mente, pero hacerlo de manera recurrente. Otro método, por ejemplo, para mejorar la memoria y mejorar, esta es bien chévere. Les voy a contar esta. ¿Cómo acordarse de los nombres de la gente? Cerremos con esto. ¿Cómo acordarnos? Bueno, no. Les voy a cerrar con un plan de 10 días. Les voy a poner un reto de 10 días. Pero antes de eso, ¿cómo acordarnos de los nombres de la gente? Primero, y aunque suene de pronto tonto, nunca te digas a ti mismo, es que yo soy pésimo para acordarme de los nombres de la gente. Y yo creo que muchos decimos lo mismo. Uy, juepucha, no, yo soy tan malo para los nombres. Yo soy pésimo. No, eso no lo puedes decir. Porque si de entrada dices que eres pésimo, pues eso empiezas con una creencia limitante. Lo primero es creer que lo puedes hacer y lo primero es creer que te vas a acordar del nombre de la gente. Segundo, cuando alguien te diga su nombre, dice Jim Kwik, repite el nombre en voz alta. Hola, mucho gusto, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Di el nombre de vuelta.
Usa el nombre bastante durante la conversación. Entonces tú empiezas a hablar con Juan Pablo. Oye, Juan Pablo, ¿y cómo te parece? Oye, Juan Pablo, tal cosa. Oye, Juan Pablo, qué chévere que me digas esto porque resulta que a mí también Juan Pablo me pasó tal cosa. Entonces, repetir el nombre de la persona 2, 3, 4, 5 veces mientras hablas con la persona. A veces preguntarle incluso de dónde viene tu apellido, de dónde viene tu nombre. ¿Recuerdas por qué te pusieron ese nombre? Bueno, no sé, como tratar de empezar a asociar y a visualizar el nombre con algo. La visualización y la asociación del nombre con algún pensamiento, algún olor, algún país, alguna ciudad, algo que te ayude a recordarte del nombre de la persona. Entonces, no sé, por ejemplo, hola, mi nombre es María. Ah, María. Entonces, María, me acuerdo de María, repito María 10 veces y digo, pienso en la Virgen María. Entonces, cuando pienso, se me llegó este ejemplo aquí en caliente, pero si me dicen, hola, mi nombre es María, entonces pienso en la Virgen María, entonces cada vez que la vea digo, me acuerdo de la Virgen María, porque cuando estaba con ella pensé en la Virgen María y entonces ya me acuerdo de su cara. Esas asociaciones son muy importantes. Y terminar la conversación siempre diciendo el nombre de la persona. María, mucho gusto conocerte, espero nos volvamos a ver pronto, María, que estés muy bien, ¿no? Entonces, importante como hacer esas asociaciones y repetir el nombre de la persona varias veces. Y ahora sí, cerremos con el reto que les voy a poner, que de hecho nos pone Jim Kwik, que es el reto, ya para cerrar, el reto de los 10 días. Se llama el 10-Day Quick Start Plan. ¿Listo? Les voy a poner un reto de 10 días y vamos a ver quién se anima a hacerlo. Entonces, día número 1. Aplica el método FASTER del que hablamos al principio del live. ¿Recuerdan el método FASTER? Olvidarse las distracciones, cuando estemos leyendo un libro, actuar y tomar notas, entrar en un estado potente, en un estado de concentración, aprender y no solo eso, sino enseñarle a las personas lo que estamos leyendo, ponerlo en el calendario y revisar lo que estamos leyendo. Entonces, en el día 1, o sea, mañana, si quieres hacer este reto, vas a aplicar el método FASTER con la lectura. Día 2, el martes. Vamos a matar o traer a conciencia por lo menos todos los pensamientos negativos. Cada vez que se te venga un pensamiento negativo a la cabeza, anótalo y mátalo de una. ¿Listo? Entonces si dice, soy un bruto, no sirvo para nada, listo. Anoto, soy un bruto, no sirvo para nada y de entrada lo mato. No, realmente no soy tan bruto, sirvo para muchas cosas, soy bueno en esto, esto y esto, me estoy dando muy duro, no vale la pena ponerle color a este pensamiento negativo. Día 3. Cuestiona tus preguntas. Vamos a cuestionar un montón de cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos ese día? ¿Por qué vamos a comer lo que comemos? Vamos a ser muy preguntones durante ese día. En las preguntas están las buenas respuestas. Hazte un montón de preguntas en el día 3. Pregúntate, ¿qué puedes hacer para ser más productivo? ¿Qué puedes hacer para montar tu primer negocio? ¿Qué puedes hacer para leer un libro a la semana? Hazte las preguntas que quieras, pero eso va a ser el reto del día 3. Día 4, imagina y sueña con lo que más quieres en tu vida. ¿Cuál es ese deseo más profundo? En el día 4 nos vamos a dedicar a escribir, ojalá, sobre nuestro deseo y nuestro sueño más profundo. Deseo con todo mi corazón montar y emprender mi primer negocio. Deseo con todo mi corazón conocer a la mujer de mis sueños. Deseo con todo mi corazón, y por supuesto algo que ojalá dependa de nosotros, ¿no? No como deseo con todo mi corazón que la selección Colombia le gane a Uruguay. No, pues eso no depende de nosotros. Eso depende de James, de Luchito Díaz y de los 11 de la selección. Ojalá algo que dependa de nosotros. Día 5. Vamos a considerar y trabajar en nuestro propósito. Vamos a retomar todo lo que hablamos del propósito, empezarnos a preguntar quiénes somos,
por qué hacemos lo que hacemos y a elevar esa energía para llegar a nuestro propósito en el día 5. Día 6. Empieza un hábito saludable. En el día 6 vamos a empezar un hábito saludable. Cualquiera que sea. Bañarnos con agua fría. Comer proteína en las mañanas. 30 gramos de proteína al desayuno. Dormir 7 horas al día. Meditar 5 minutos. Lo que sea. Un hábito en el día 6. Vas a tratar de implementar en el día 6 un hábito saludable. ¿Listo? Día 7. Dale a tu cerebro algo de energía. Ya sea a través de la comida, con toda la comida que les acabo de nombrar, aguacates, blueberries, brócoli, chocolate negro, huevos, agua, lo que sea. O pon a tu mente y a tu cuerpo a dormir mínimo 7 horas en el día 7. Pero dale a tu mente y a tu cerebro algo de energía. Día 8, optimiza tu estudio, la forma como estudias, remueve las distracciones, estudia algo nuevo, ponte a leer algo nuevo, lee de historia, de filosofía, de finanzas, lee algo que hayas dejado de pronto para otro día. El día 8 va a ser el día de estudio, ponte a estudiar algo nuevo, un nuevo idioma, ponte a estudiar ChatGPT, ponte a estudiar Gemini, ponte a estudiar de bolsa, lo que sea, pero empieza un nuevo estudio. El día 9 vas a revisar tus métodos, los métodos que implementas en tu vida, ya sea el método para dormir mejor, el método para hacer ejercicio, tu rutina en el gimnasio, el método para acordarte de los nombres de la gente, el método para escribir y planear tu semana. Revisa los métodos, tus paso a pasos, todos tenemos métodos en la vida. El día 9 vamos a revisar y de pronto ajustar esos métodos. Y finalmente, el día 10 vamos a ponernos un objetivo de lectura, así sean 10 minutos. Pero el día 10 nos vamos a dedicar a leer. En el día 10 nuestra meta va a ser leer un nuevo libro, por lo menos empezar un nuevo libro y tratar de convertirnos en grandes lectores. ¿Quién se le mide al reto? Levanten la mano, pongan corazoncitos o fueguitos si se le miden al reto de Jim Kwik de los 10 días. Y obviamente, si empezamos a implementar, puede que no los 10, 1, 2, 3, una cosita que implementen en su vida, a partir de mañana, a partir de esta semana, a partir de este mes, sin duda, su vida va a cambiar. Y por eso yo digo, y estoy convencido, que cada vez que leemos un libro, somos una persona nueva, somos una persona distinta, y tenemos el potencial de convertirnos en mejores seres humanos. Y lo más chévere y lo más interesante de todo esto es convertirnos en nuestra mejor versión para entregársela al mundo. ¿Cómo ven esa? Nuestra mejor versión para entregársela al mundo. Esta no es mía, esta frase es de Wes Watson. Es el objetivo del ser humano en la vida es convertirse en su mejor versión para entregársela al mundo. Si aplicas alguno de los métodos, alguna de las ideas de este libro Sin Límites de Jim Kwik, vas a ser una mejor persona, te vas a convertir en una mejor versión y se la vas a poder entregar al mundo. Con eso los dejo, muchas gracias, qué pena que me pasé unos minuticos, pero este libro estaba muy potente, tenía mucho contenido y no podía dejar pasar la información tan potente y tan poderosa que nos entrega Jim Kwik en su libro Limitless. Así que les mando un fuertísimo abrazo, vamos con toda esta semana a sacarla del estadio, a tomar juguito de apio, a bañarnos con agua fría, a meditar, a leer y a ponernos a trabajar en nuestra mejor versión. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Que descansen. Feliz semana. A seguir aprendiendo, como decimos acá siempre.